Abre líneas para el alfil de la reina y el rey, desafiando inmediatamente el espacio central y preparándose para un rápido desarrollo. La defensa siciliana cuestiona instantáneamente la iniciativa del centro, apuntando a un campo de batalla dinámico y desequilibrado donde los desequilibrios en la estructura de peones son clave. Desarrollar un caballo aquí abre un amplio espectro de estructuras sicilianas clásicas y presiona el centro de manera efectiva. Desarrollar un caballo en C6 evita la tensión inmediata del peón y se prepara para los avances del peón central mientras se refuerza D4, desequilibrando la estructura de las negras. Este alfil inmediatamente cuestiona la posición del caballo e insinúa un posible sacrificio de clava o calidad. Preparar un fianqueto con ese alfil tiene como objetivo controlar la diagonal larga, pero potencialmente debilita la estructura de peones del flanco de rey para más adelante. Doblar los peones negros en el flanco de dama crea debilidades estructurales que las blancas pueden explotar más adelante. Doblar los peones en la columna C, mientras se abre la diagonal de la dama, presenta una debilidad estructural inmediata para que las negras defiendan durante toda la partida. Al reforzar la estructura de peones del flanco de rey, las blancas apuntalan preventivamente las defensas del rey contra cualquier posible incursión de piezas, reclamando la influencia del caballo en el flanco de rey. Este alfil se reposiciona para observar la debilitada estructura de peones del flanco de dama, consolidando el centro y preparando una tormenta de peones en el flanco de rey. Las blancas desarrollan tranquilamente su infraestructura en el flanco de dama. Este sencillo avance de peones crea una sólida cadena de peones, que restringe sutilmente las ambiciones centrales de las negras y, al mismo tiempo, abre potencialmente líneas para sus propias piezas más adelante. Es un enfoque paciente, construir una posición estable desde la cual lanzar operaciones futuras, priorizando la integridad estructural sobre los fuegos artificiales inmediatos. La ambición aquí radica en una ventaja a largo plazo, una acumulación silenciosa de presión posicional. Desarrollar el caballo hasta su casilla más natural. F6. Pone en juego la actividad de las piezas y prepara para un posible enroque en el flanco de rey, al mismo tiempo que desafía la estructura central de peones de las blancas y evita avances inmediatos en E5, insinuando un deseo de disputar la casilla D4 más adelante. Desarrollar el caballo en C3 apuntala la casilla D5, preparándose para un posible avance del peón del flanco de rey y al mismo tiempo ofreciendo apoyo al peón de E4 y manteniendo flexibilidad para futuras maniobras. Reubicar el caballo de C6 a D7 inicia una sutil remodelación de la presencia central de las negras, con el objetivo de reforzar la seguridad del peón de D6 y potencialmente preparar una expansión en el flanco de dama. Este reposicionamiento también despeja el camino para que la dama pueda unirse potencialmente a la batalla en el flanco de rey, o establecer un mejor control sobre las casillas centrales sin que el caballo impida directamente su desarrollo. Al desbloquear el camino de la dama mientras se prepara para enrocarse en el flanco de dama, esta maniobra amenaza sutilmente con explotar el peón C ligeramente atrasado de las negras al abrir potencialmente la columna D. Avanzar audazmente el peón E se apodera del territorio central, desafiando inmediatamente las piezas blancas y creando una estructura de peones más dinámica, aunque debilita la casilla D6 y podría generar complicaciones si las blancas reaccionan agresivamente. La dama ahora se aventura
con el objetivo de unirse a la lucha central y tal vez apoyar un futuro avance de peón en el flanco de dama como B4, mientras se prepara simultáneamente para enrocar en el flanco de rey, ofreciendo un hogar más seguro para el monarca en medio de esta creciente tensión. Al proteger la integridad estructural del flanco de rey contra posibles avances de peones, este reposicionamiento silencioso se prepara para apuntalar la cadena de peones y potencialmente respaldar una futura expansión del flanco de rey. Desbloquear el flanco de rey mediante el lanzamiento permite a las blancas conectar las torres y prepararse para los avances del peón central, mientras que el prematuro H3 de las negras ha debilitado la estructura de peones y ha creado objetivos potenciales alrededor de su monarca. Liberar la dama hacia el flanco del rey puede parecer proactivo, pero crea una pérdida de tiempo al mover innecesariamente a la dama nuevamente, mientras que el rey permanece vulnerable y el peón D aún está desprotegido, descuidando la necesidad inmediata de consolidar la cadena de peones. Un golpe preventivo contra cualquier posible expansión del flanco de dama por parte de las negras. Este avance de peón tiene como objetivo asegurar espacio y evitar B5, al mismo tiempo que se prepara para avanzar potencialmente más en el flanco de dama más adelante. Un desvío audaz para el caballo, cambiando su mirada del centro hacia el flanco de dama, tal vez anticipando un futuro avance del peón con B5 o contemplando un posible reposicionamiento a C7 para reforzar la defensa del peón D. Al desbloquear la expansión del flanco de dama, este avance se prepara para destruir la estructura de peones de las negras y apoderarse de líneas abiertas, creando potencialmente debilidades alrededor del monarca enemigo al obligarlo a elegir entre defender el peón C comprometido o permitir una ventaja territorial significativa. El reposicionamiento del caballo en E6 aborda elegantemente la tensión creada por los peones blancos en el flanco de dama y el ligero confinamiento de las piezas negras en el flanco de rey. No solo prepara para posibles rupturas de peones centrales como D5, sino que también refuerza el peón de E5. Un puesto avanzado crítico que las blancas han estado observando con su alfil y dama. Esta maniobra es una danza sutil, cuyo objetivo es desenredar al ejército negro y crear posibilidades más dinámicas sin comprometerse inmediatamente con una postura agresiva, insinuando una preparación paciente y un enfoque en ventajas posicionales a largo plazo. Al embarcarse en una expedición caballeresca hacia el flanco de dama, este redespliegue tiene como objetivo desalentar el avance del peón central de las negras y explorar las debilidades a lo largo de la columna A y la columna B, preparando potencialmente un avance oportuno en B5 para aprovechar más espacio en el flanco de dama. Desafiando la estructura de peones del flanco de dama. Este movimiento tiene como objetivo ganar espacio para respirar y potencialmente preparar un avance, C5, pero debilita las casillas oscuras del flanco de dama y crea objetivos a lo largo de la recién formada cadena de peones del flanco de dama para las maniobras del caballo blanco. La reubicación del caballo en el flanco de rey. Una maniobra aparentemente pasiva. Tiene como objetivo reforzar la cadena de peones y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama. Insinúa una estrategia a largo plazo de reposicionamiento para un avance central o un ataque en el flanco de rey, en lugar de fuegos artificiales tácticos inmediatos. Desatar la tormenta de peones en el centro promete un desequilibrio dinámico,
con el objetivo de destrozar la estructura central de peones de las blancas y abrir líneas para atacar el flanco de rey. Al solidificar la estructura de peones del flanco de rey contra el peón central invasor de las negras, este movimiento tiene como objetivo proporcionar una barrera defensiva crucial, evitando cualquier incursión táctica inmediata a través de la diagonal E4-E5 y preparándose para una potencial lenta acumulación en el flanco de dama, aunque restringe las casillas de desarrollo natural del caballo de F3 y, en última instancia, podría conducir a una posición estrecha si las negras pueden explotar efectivamente las líneas abiertas creadas en el flanco de dama, desatando una tormenta de peones en el centro. Las negras avanzan valientemente el peón F, con el objetivo de perturbar la defensa del rey blanco y crear un juego dinámico. Aunque compromete el peón y podría debilitar las casillas claras alrededor del rey negro si se las enfrenta con un contrajuego preciso. Esta maniobra redirige cuidadosamente al alfil, abandonando su diagonal anterior para encontrar una casilla más segura frente a la tormenta de peones que se avecina en el flanco de rey, preparando potencialmente un reagrupamiento posterior a un puesto más activo en la diagonal A7G1. Si surge la oportunidad, o simplemente fortificando el flanco de dama. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las negras empujan agresivamente el peón H, con el objetivo de perturbar la naciente estructura del flanco de rey de las blancas y potencialmente abrir líneas de ataque. Este avance de peón, aunque ambicioso, crea algunas debilidades estructurales que las blancas podrían intentar explotar más adelante. Observe cómo la marcha sin control de este peón podría exponer al rey negro a amenazas directas si las blancas logran reposicionar las piezas de manera efectiva. Abrir la columna B interrumpe inmediatamente la estructura de la cadena de peones de las negras, creando una debilidad permanente en C6 que puede atacarse más adelante. Esta captura de peones tiene más que ver con explotar el espacio abierto resultante y el potencial para la actividad de piezas que con una ganancia material inmediata. Al desatar una tormenta de peones para tomar la iniciativa, las negras inyectan audazmente dinamismo en la posición avanzando el peón B, desafiando el control de las blancas sobre el flanco de dama y abriendo vías para el contrajuego. El viaje del caballo a B2 significa un reposicionamiento estratégico, con el objetivo de reforzar el flanco de dama y potencialmente lanzar un ataque en el otro flanco. Al abandonar la casilla C3, las blancas se preparan para apoyar un avance de peón en el flanco de dama o simplemente reagrupar sus fuerzas para lograr una influencia central más activa. Esta maniobra, aunque aparentemente lenta, tiene como objetivo mejorar la coordinación de las piezas y construir una base sólida para futuras operaciones, evitando la confrontación inmediata y favoreciendo una acumulación de pacientes. Al desatar un audaz ataque de peón, las negras inmediatamente desafían la estructura central de peones de las blancas y abren caminos para su torre, con el objetivo de inyectar dinamismo en una posición que comenzaba a sentirse un poco apretada. Esta expansión agresiva en el flanco de rey, si bien crea amenazas inmediatas, también debilita potencialmente la diagonal de casillas claras que conduce al rey. Al desatar el ataque del peón central, las blancas buscan destrozar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y abrir líneas para un asalto inmediato, con el objetivo de explotar la naturaleza expuesta del rey negro. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey,
Las negras sacrifican un peón central para abrir líneas para sus piezas, amenazando inmediatamente con destrozar la estructura de peones de las blancas y exponer al monarca. Desafiar la cadena de peones central es una confrontación directa, cuyo objetivo es alterar la estructura cada vez más compacta de las negras y potencialmente abrir líneas para las piezas blancas. Esta maniobra no se trata solo de recapturar. Es una apuesta estratégica para desequilibrar la posición y explotar cualquier vacilación en la reacción de las negras. El reingreso del caballo a la refriega, desafiando directamente al centro y a las perspectivas de ataque inmediatas del rey blanco. Enciende una lucha posicional crucial. Esta maniobra tiene como objetivo desentrañar la estructura de peones y potencialmente abrir líneas para las piezas negras, particularmente la sufrida dama. Observe cómo el reposicionamiento de este caballo podría influir en el control de casillas centrales clave y potencialmente crear oportunidades tácticas si las blancas no tienen cuidado al defenderse de la presión repentina. Desbloquear la columna C para la torre es el objetivo inmediato, pero la estructura de peones resultante en el flanco de dama es una preocupación importante a largo plazo. Las negras recuperan el peón, solidifican el centro y llevan a la dama a una posición más activa, mirando el peón D3 y preparándose potencialmente para desafiar el control central de las blancas. Un paso crucial para desafiar la floreciente presencia de las negras en el flanco de dama y prepararse para la expansión central. El reposicionamiento de la torre tiene como objetivo apoderarse de la columna D abierta, una arteria vital para futuras operaciones y una posible vía de presión contra el rey enemigo. El alfil entra en una diagonal dinámica, con el objetivo de alterar la estructura de peones centrales de las blancas y apunta inmediatamente al peón vulnerable en D3. La dama se reposiciona en una casilla más activa, con el objetivo de crear presión inmediata a lo largo de la diagonal B4-E1 y potencialmente apoyar un avance en el flanco de dama o incluso participar en un ataque central, mientras simultáneamente mantiene un ojo en el peón D6. Las negras retiran la dama, no para defender, sino para reevaluar las vías de ataque y las posibles amenazas descubiertas contra la estructura de peones del flanco de dama ligeramente extendida de las blancas, liberando potencial a lo largo del flanco de dama. Las blancas apuntan a abrir líneas e interrumpir la estrecha posición de las negras, buscando explotar cualquier debilidad que surja de la estructura de peones y la ubicación de las piezas de las negras. Es una decisión audaz tomar el control del centro, pero este empujón de peón debilita irrevocablemente la estructura de peones del flanco de dama, creando potencialmente objetivos para las piezas de tu oponente en la ahora abierta columna C. Un sacrificio audaz para alterar la estructura de peones y las líneas abiertas de las negras, forzando una cascada de decisiones inmediatas y potencialmente creando un poderoso peón pasado en el flanco de dama, aunque deja al rey blanco ligeramente expuesto. Aceptar el sacrificio deshace la estructura de peones, abriendo líneas para que la presión en el flanco de dama realmente florezca. El intercambio de damas ha dado paso a un escenario de estructura de peones en el que las blancas poseen un peón pasado en el flanco de dama, una consecuencia directa de la reciente captura en B5. Pero esta ventaja tiene el costo de un peón potencialmente aislado en la columna C que exigirá una gestión cuidadosa y puede convertirse en un objetivo para las piezas activamente colocadas por las negras.
Reorientar al rey hacia el centro es un paso lógico ahora que las damas están fuera del tablero, con el objetivo de activar esta pieza para las inminentes escaramuzas finales. Al ejercer presión a lo largo de la columna abierta, la torre de repente se convierte en una potente pieza de ataque. Observando la débil estructura de peones que ahora queda atrás después de los intercambios y preparándose para penetrar la posición de las negras. Al recuperar la iniciativa, las negras dan prioridad a la activación de la torre desde su puesto defensivo, con el objetivo de disputar las columnas abiertas y potencialmente alterar la mayoría de peones blancos en el flanco de dama. Recuperar el caballo a su casilla inicial permite a las blancas redesplegarlo hacia el flanco de rey, con el objetivo de participar en amenazas potenciales contra la monarca algo expuesta de las negras. Esta maniobra también prepara una estructura de peones más flexible y potencialmente abre líneas para atacar piezas una vez que el caballo encuentra un mejor puesto. Preparándose para un avance por el flanco de dama, el alfil se reposiciona en una casilla más activa, observando las debilitadas casillas oscuras del flanco de rey blanco y apoyando potencialmente un futuro ataque de peón. Esta maniobra, que desbloquea el potencial de la columna D, tiene como objetivo activar las torres y ponerlas en juego central, desafiando la defensa del rey negro. Al liberar un peón de sus deberes defensivos, las negras inyectan dinamismo inmediato, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas y potencialmente exponer el santuario del rey. Sacrificar la torre por una ventaja táctica parece arriesgado, pero simplifica enormemente la posición y abre líneas hacia el debilitado rey negro. Salvaguardar al monarca de controles inmediatos y prepararse para un papel más centralizado en el medio juego en desarrollo, reconociendo al mismo tiempo la naturaleza expuesta del alfil del G7 después de los recientes intercambios. Abrir esa columna H con la torre se siente como un golpe quirúrgico decisivo, con el objetivo de explotar al rey enemigo expuesto, que actualmente es un faro deslumbrante en F6. La recaptura forzada de la torre inicia un cambio significativo, transformando la estructura de peones y abriendo vías previamente bloqueadas. El rey negro, ahora expuesto a posibles controles de la torre en la columna A, debe realizar cuidadosas maniobras defensivas para sobrevivir a las escaramuzas subsiguientes. La configuración de peones resultante, con sus líneas abiertas y potencial para peones pasados, sugiere un final dinámico en el que la conciencia táctica será primordial para ambos bandos. Finalmente, la torre se aventura en la columna abierta, una audaz incursión en territorio enemigo, con el objetivo de explotar al expuesto rey negro como una debilidad persistente incluso en este final de torre y peón. Un intento desesperado de salvar alguna influencia central después del sacrificio de la torre. Aunque el peón recién colocado probablemente esté condenado y trastorne aún más la ya incómoda estructura de peones de las negras. Al desencadenar un jaque forzado, las blancas toman la iniciativa, con el objetivo de perturbar la seguridad del rey negro y potencialmente crear amenazas de mate. Explotando la columna F abierta, una consecuencia directa de los anteriores avances de peón de las negras. El rey negro, después de una caótica persecución por todo el tablero, se encuentra ahora acorralado por la torre y el peón en la séptima fila, creando un ambiente asfixiante propicio para un golpe decisivo. Activar la torre a la octava fila inmediatamente reaviva la presión sobre el ahora expuesto rey negro,
creando una situación precaria en la que el monarca lucha por encontrar seguridad en medio de las líneas abiertas y las piezas coordinadas de las blancas. Navegar por una posición de rey comprometida exige una vigilancia constante. El monarca negro, actualmente expuesto tras el cambio de torres, debe priorizar el reagrupamiento. Al iniciar una secuencia forzada, este control de torres busca explotar al rey negro expuesto y potencialmente crear mayores avances. Con las torres activas de las blancas, con el objetivo de interrumpir cualquier contrajuego potencial que las negras pudieran haber imaginado. El rey negro, que había sido un espectador en los dramáticos intercambios tácticos, ahora se encuentra en el foco central de una potencial red de mate. Un claro recordatorio de que incluso en posiciones simplificadas, la seguridad real sigue siendo primordial. La reciente serie de controles pone de relieve una inquietante falta de coordinación defensiva en torno al monarca negro. La reubicación de la torre en E8 es un reposicionamiento audaz, que busca explotar la seguridad comprometida del rey y prepararse para un posible avance en el lado del rey, al mismo tiempo que protege contra cualquier amenaza persistente. Activar el alfil en C4 desata un fascinante enfrentamiento táctico, que inmediatamente desafía el control de las blancas sobre la columna D y apunta a alterar la coordinación de sus piezas. Sacrificar la torre en E5 abre una diagonal crítica para la torre restante en A4, que ahora apunta directamente a la vulnerable posición del rey de las negras después de la reubicación forzada de la dama desde la columna D. La dama recién coronada inyecta instantáneamente caos en el final, desafiando inmediatamente a la torre en la séptima fila y amenazando con un rápido jaque mate al rey que permanece sorprendentemente expuesto en el centro. Esta promoción agresiva indica una apuesta desesperada, pero potencialmente salvadora, por el contrajuego, lo que obliga a las blancas a abandonar los planes inmediatos y reaccionar ante la nueva y poderosa influencia de la dama. Capturar la dama es la única opción sensata, pero conduce a un final bastante sombrío en el que el rey de las blancas se siente bastante expuesto y las negras tienen piezas sorprendentemente activas a pesar de tener menos material. Un control desesperado, con la esperanza de alterar el inminente dominio material de las blancas y tal vez provocar cierta desorganización en sus filas. La expuesta posición del rey en la primera fila es ahora una cruda realidad, que no ofrece ningún refugio en medio de la tormenta que se avecina. La dama negra, ahora una fuerza poderosa en el centro después de una serie de capturas, inicia un jaque que obliga al rey blanco a una posición central precaria, exponiéndolo a nuevas amenazas y creando potencialmente una ventaja decisiva. Un intento desesperado por recuperar material, pero deja al rey peligrosamente expuesto en el centro. Al desatar una táctica desesperada, las negras intentan provocar el caos en el flanco de rey, con la esperanza de distraer la atención de la ventaja material de las blancas y del expuesto rey negro creando una tormenta de peones.